Amados amigos y hermanos, saludos y bendiciones. Bienvenidos sean una vez más a su programa, el Dr. Anderson Habla. Una conversación entre tú y un amigo que te ayudará a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo soy el pastor Héctor Anderson de la iglesia La Voz de Patmos, contento de compartir con ustedes unas palabras de predicción segura. Estoy pidiéndole a todas aquellas personas que están con nosotros por primera vez que si no se han suscrito a nuestro canal, por favor que lo hagan ahora. Tenemos una misión de Dios de extender el evangelio a todas las naciones y este es el medio que Dios nos ha dado. Activa por favor la campanita de notificaciones para recibir nuestros mensajes tan pronto estén disponibles. Sobre todo, denos un me gusta y también compartan el video con otras personas, vecinos, amigos y familiares. Vamos a retornar, como les había prometido, a la segunda parte del libro o las cartas a la iglesia de Éfeso. Éfeso fue la primera iglesia que recibió una correspondencia de nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Juan. Y la palabra de Dios dice de esta manera en Apocalipsis, el capítulo 2 y los versículos del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Creo que nosotros desciframos a cabalidad lo que es la iglesia de Éfeso, la iglesia sin amor, la iglesia que perdió el amor, la iglesia que fue encomiada por Jesús en 3 diferentes áreas. Pero al final Jesús tiene que decirle que tienen que volver a ese primer amor, a pesar de las obras, el arduo trabajo y la paciencia, debían regresar a su primer amor. Entonces, no solamente eso, Jesús los amenaza y les dice: pero si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Jesús no tiene miedo de decirle a su iglesia: pues si no, vendré a ti. Somos nosotros los humanos que tenemos miedo de decirle a aquellos que andan mal, que andan mal. A veces lo hacemos porque no queremos que la persona se moleste y se vaya de la iglesia. A veces lo hacemos porque no tenemos realmente recursos para decir esas cosas. Pero sí
Jesús puede y lo hace. Y le dice, pues si no vendré contra ustedes y quitaré su candelero. Les dije en la edición pasada que me parece que esto no se dio. La iglesia no se arrepintió porque la iglesia no permaneció en Éfeso. Allí tenemos a los musulmanes dominando todo el territorio. En un 80% son musulmanes allí donde estaba la iglesia de Éfeso. Ahora, cuando Jesús dice estas palabras, está tratando como un caso de disciplina colectiva a la iglesia. Dice, quitaré la iglesia, quitaré la eficacia de la iglesia, o posiblemente voy a quitarla de existencia en su totalidad. Voy a eliminar el candelero que ustedes tienen, si ustedes no se arrepienten y regresan a su primer amor. Jesús evaluó el trabajo, las obras y la paciencia de ellos. Y también el otro trabajo que ellos hicieron, que Jesús alabó también, que era que ellos aborrecían las obras de los nicolaítas. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Aparentemente, esa doctrina nicolaíta tuvo gran influencia en la iglesia de Éfeso, de tal manera que ellos no pudieron volver a la senda antigua y prácticamente, porque no existen, puedo decir que perecieron. Jesús regresa con otra alabanza y le dice, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, habían dejado su primer amor, pero no habían dejado su antiguo aborrecimiento u odio a aquellos que hacen el mal. Fueron grandes en detectar a los falsos apóstoles, aquellos misioneros que venían con mentiras a la iglesia, queriendo justificar su gran ministerio apostólico, y ellos los encontraron falsos. Y ahora Jesús dice, también ustedes detectaron a los nicolaítas. En otras palabras, Jesús concluye diciéndole que permanezcan en la batalla contra el pecado, no se detengan. Me gusta lo que ustedes están haciendo. Jesús le estuvo diciendo con esta palabra, me gusta esto, porque eso significa que estamos en el mismo equipo. Yo aborrezco también a los nicolaítas. No me gustan lo que ellos hacen. Y si la iglesia de Jesucristo no defiende a la iglesia contra aquellos que traen falsas doctrinas, entonces la iglesia va a perecer. Jesús le estaba diciendo, estamos del mismo lado, somos muy parecidos, aborrecemos las acciones de los nicolaítas. Ahora, cuando nosotros hablamos de nicolaítas, ¿qué estamos hablando? Los nicolaítas tienen dos pecados aberrantes contra Dios. Porque en realidad se cree que hubo una persona llamada Nicolás en la iglesia que estaba introduciendo herejías en la iglesia. Pero eso ni la historia ni la Biblia confirma. Pero sí podemos saber que los dos pecados encontrados en ambos son la idolatría y la inmoralidad. Los nicolaítas eran una secta de creyentes que habían pervertido y comprometido la fe de la iglesia, específicamente la iglesia de Éfeso, con malos testigos de la verdad del evangelio. Se negaban a recibir los mandamientos de Dios como mandamientos de Dios. Se negaban a recibir
la gracia de Dios y eran personas que estaban flagrantemente en toda forma de pecado, específicamente la inmoralidad y también la idolatría. Dos pecados que Dios aborrece en su totalidad. Y vale la pena señalar que la iglesia de Éfeso aborrecía las obras de los nicolaitas. Y esto es muy importante. No odiaban a los individuos, ni siquiera su comportamiento perverso. Ellos odiaban lo que ellos estaban haciendo. Y Jesús le decía, tienen mi aprobación al aborrecer a los nicolaitas, aquellas personas que estaban trayendo una doctrina de inmoralidad y también de fornicación, de idolatría en la iglesia. Ahora, a esa misma iglesia Jesús le hace una gran invitación o una promesa al vencedor. ¿Y qué le dice Jesús? Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Antes de llegar más lejos, tenemos que determinar qué es un vencedor. Ahora, hay muchas personas que asumen que la palabra vencedor aquí es una referencia a todos los creyentes, pero no es así. A pesar de que el apóstol Juan había escrito algo parecido, no estaba hablando de un conglomerado de personas. El vencedor es una persona. El que desee o determina ser vencedor es el vencedor. Escuchen ustedes, en Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo del 4 al 5, Juan escribió que solo los creyentes en Cristo pueden ser vencedor al mundo, no que todo creyente en Cristo vence al mundo. Y en ese contexto está claro que Juan está utilizando este término de manera diferente. No todos son vencedores para recibir la premiación que Jesús está ofreciendo en ese momento. Todos podremos ir al cielo. El llamamiento, las reglas para el cielo no es la misma que Dios está empleando en ese momento. Porque la salvación tiene que ver con lo que yo creo en mi corazón, creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos y dice la palabra, seré salvo. Pero el vencedor es otra cosa. Yo puedo tener a Cristo en mi corazón y no ser un vencedor. Yo puedo tener a Cristo en mi corazón y morir de enfermedades que ya Cristo pagó por ella. Entonces Jesús le está diciendo, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Comer con alguien implica comunión, confraternidad, camaradería. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Yo tendré comunión con esa persona. Esa persona tendrá comunión conmigo si resulta ser un vencedor. Ahora, Jesús hace mención del árbol de la vida y se refiere a experimentar el gozo de la recompensa en el cielo por vencer batallas espirituales y permanecer íntimo con Cristo a través de todas las situaciones que pudieran tener. Hay personas que se entregan a una situación y salen derrotados de ahí, pero Jesús está diciendo, hay personas que ganan batallas espirituales, que se esfuerzan por las batallas espirituales, y estas personas van a tener comunión conmigo en el reino de los cielos. El término árbol de la vida se menciona 11 veces en 3 de los libros de la Biblia. Primeramente, en Génesis conocemos ese árbol donde Dios nos dice que plantó en el huerto del Edén
el árbol de la vida junto al árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol fue la prueba o el mandamiento en realidad que hizo caer a Adán y a Eva cuando el enemigo lo tentó. Ese árbol estaba en medio del paraíso de Dios, y cuando ellos comieron desobedeciendo a Dios y obedeciendo a Satanás, fueron desterrados del huerto del Edén para que no pudieran vivir eternamente o no alargaran su mano y comieran de ese árbol. Ahora Jesús le está ofreciendo ese mismo árbol de la vida a aquellos que son vencedores. En términos, en el sentido figurado, el libro de Proverbios también menciona ese árbol de la vida. Es una referencia a volver a un árbol literal, o más bien a una serie de árboles en la Nueva Jerusalén con 12 cultivos de fruta cada mes, trayendo sanidad a las naciones. Cada mes ese árbol de la vida va a producir un fruto total y completamente diferente. Ese mismo árbol que estaba en el huerto del Edén, en el paraíso, volverá a estar allí en el cielo, donde los fieles y creyentes en Cristo van a disfrutar de una intimidad con Dios. Ahora, Adán en su estado no caído tenía acceso a ese árbol, pero cuando cayó, Dios lo mantuvo alejado de ese árbol. En el futuro, los verdaderos vencedores volverán a tener acceso a ese libro. Dios va a proporcionar a los vencedores una comunión íntima con Cristo en ese lugar llamado el paraíso de Dios. Esa palabra paraíso, para cubrir esto, es una palabra persa que significa parque de placer o jardín. En el Antiguo Testamento se utiliza para traducir el jardín del Edén, pero para la mente oriental significa la suma, la totalidad de las bendiciones. En otras palabras, lo que Jesús le está prometiendo a los vencedores que están o que estaban en la iglesia de Éfeso era la plenitud de la bendición de Dios, la totalidad de la bendición. Cristo, como el último Adán, es el restaurador del paraíso de Dios. Nosotros tenemos un paraíso en la tierra que el hombre tuvo que ser sacado de allí, pero Jesucristo vendrá con otro paraíso representando el segundo Adán, donde compartirá con los vencedores si nosotros llegamos a vencer. Hay una conexión entre el árbol de la vida y el gobierno del hombre sobre la tierra. El árbol de la vida está reservado a los vencedores que gobernarán y reinarán con Cristo. Serán coherederos con Cristo. Y ver la posición de Adán en el relato de Génesis, creado para gobernar y reinar en posición de la vida, con el árbol de la vida a su disposición, lo mismo sería cierto. Dios le dio toda autoridad, potestad, poder y dominio a Adán y Eva sobre esta tierra y le entregó ese paraíso. Adán lamentablemente sucumbió a la tentación que le propuso Satanás y tuvo que ser echado de ese jardín precioso. Pero, amados hermanos, si nosotros vencemos, podremos compartir ese paraíso nuevamente. Y no solamente eso, sino que reinaremos con Cristo. Seremos coherederos juntamente con Cristo. Esa palabra vencedor o vencer es la palabra nikao,
que en el sustantivo es Nike, o lo que llamamos nosotros Nike. Esa es la palabra vencedor. Entonces, el vencedor es un ganador, es alguien que sale victorioso, es uno que supera a su oponente. Y nosotros estamos llamados por Jesús a superar a nuestro oponente, ser vencedores y ser fuertes y no permitir que el enemigo nos sucumba, sino más bien reprenderlo y echarlo fuera. Así que, mis amados hermanos, esto es lo que tenemos que compartir con ustedes acerca de la carta a la iglesia de Éfeso, que es una preciosa carta y hay muchas lecciones que nosotros podemos aprender de esa iglesia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.